porque desde hace como 2 o 3 semanas ya no se descargaban automáticamente, sino que uno las tiene que descargar. ¿Pueden ustedes descargarse o no? Ingeniera, la del día viernes pasado yo le estaba revisando y no asomó en la parte donde siempre asomaba en la parte del chat. No encontré la grabación. Pero ¿y las anteriores? Porque me parece que desde el 25 de agosto por ahí había que descargarse las Sí, grabaciones. sí nos permite descargar, ingeniera. Allá. Ya voy a buscar en mi chat y en todo caso las grabaciones descargadas, las últimas que no se han descargado automáticamente, les voy a subir al aula virtual. No al aula virtual porque son muy grandes, a nuestra aula que tenemos en Teams, ¿sí? Para que la revisen ahí. Dentro de archivos, ahí van a estar los enlaces de las grabaciones. ¿Sí? ¿Les parece? Muchas gracias, ingeniera. Ya. Bien, entonces vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la última clase que correspondía a las áreas peligrosas. Ya habíamos visto la definición de áreas peligrosas y habíamos visto cómo se clasificaban las áreas peligrosas, ¿cierto? En base a la normativa NEC, la normativa IEC y terminamos viendo la directiva ATEX. Les comento que la normativa o directiva ATEX, como ustedes quieran llamarlo, es la que se usa mayoritariamente en el mundo entero actualmente. La directiva ATEX es una directiva de uso en la Comunidad Europea y Estados Unidos tiene su versión de la directiva ATEX también. Pero en todo caso es una directiva mucho más completa. Continuando con el mismo tema, ya que vimos cómo se clasifican las áreas peligrosas, nos toca ver ahora cuáles son los tipos de protección que pueden tener los equipos eléctricos y electrónicos, que son los que nos interesan a nosotros, el momento en el que están trabajando en una atmósfera peligrosa. Esto es muy importante porque, como ustedes comprenderán, al tener en una industria los elementos necesarios para constituir el triángulo de la combustión y estos elementos en cantidades suficientes, la posibilidad de una explosión es grande. Eso significa que debemos proteger al momento los equipos. Vamos primero por la protección a equipos. Posteriormente vamos a ver que este es un concepto más global, más general, que engloba no solamente la seguridad de los equipos, sino la seguridad de las personas, del medio ambiente y de la comunidad. Eso corresponde a los conceptos de nivel de integridad de la seguridad. Pero empecemos con la parte de cómo protegemos el funcionamiento de los equipos que van a trabajar en atmósferas peligrosas. Entonces, bien, supongo que están viendo la presentación, ¿sí? Aquí está, protección en atmósferas peligrosas. Si ven, una industria tiene áreas que son peligrosas y otras no peligrosas. ¿Por qué se utiliza el término no peligrosas? Porque no peligrosas no significa que sea seguro. Ojo. No peligrosa significará que el vapor de gasolina no está en cantidades suficientes como para ser catalogado como con la clasificación NEC o con la clasificación IEC, pero no significa que sea seguros. Algunos utilizan la palabra seguros, pero es preferible utilizar zonas peligrosas y no peligrosas, ¿ya? Fíjense que aquí hay una definición que dice que se suele considerar que un área en la que se encuentra un gas, si es que este gas está presente entre 10 y 1000 horas al año en las cantidades suficientes, faltó agregar ahí, esta zona debe ser clasificada como zona 1. Y luego, a partir de estos parámetros, se deducen las otras zonas.
Este gráfico ya habíamos visto anteriormente. En la última clase yo ya les indiqué que, por ejemplo, si es que el gas licuado se almacena en un tanque elevado a presión atmosférica y adentro no hay aire, entonces podría ser considerado una zona no peligrosa, ojo, no segura. Sin embargo, si es que hay la posibilidad de que se desprendan vapores internos dentro del tanque, esta zona debería ser catalogado de acuerdo a alguna directiva o alguna normativa. Esta parte ya la vimos. Aquí vimos que en los procesos de ensacado, transporte de polvos inflamables, se puede producir una zona ATEX, una zona clasificada con ATEX, clasificada con NEC, clasificada de acuerdo a IEC. Ya. Bien, entonces necesitamos saber qué protecciones nos ofrecen los fabricantes para que nuestros equipos eléctricos o electrónicos puedan trabajar en estos ambientes que los hemos clasificado previamente y que de tal manera de que no representen un peligro potencial. Entonces, bien, los métodos de protección son medidas constructivas, es decir, el fabricante determina desde el inicio de la construcción de su equipo, de su instrumento eléctrico, qué tipo de protección le va a colocar. No es que yo compro un termopar y después le pongo la protección adecuada. No, no compro un motor y después le pongo la protección. Es una medida constructiva y también hay medidas eléctricas tomadas en el material en la fabricación para alcanzar la protección que el fabricante me indica contra la explosión en atmósferas potencialmente explosivas. Entonces, el método de protección es algo que viene de fábrica y que viene determinado desde el diseño del equipo. Estos son los métodos de protección. Ojo, estos métodos de protección, fíjense ustedes que están puestos X, X, X. Esto es parte de la normativa ATEX. ATEX IEC, recuerdan ustedes. Y ¿por qué estamos revisando esta parte de la normativa un poco más en detalle? Lo que les dije en la clase anterior, porque es más completa. Entonces, esta normativa me indica que los métodos de protección que pueden tener los equipos son los que ustedes ven ahí. Protección tipo O, P, Q, D, E, I, N, M y S. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Aquí está. Bueno, los requisitos generales todos van a tener una EX que me determina el tipo constructivo y las pruebas que ha sufrido el equipo para que pueda ser catalogado como como que tiene una protección EXO, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la O? O es que el equipo, el material o sus componentes están inmersos en aceite. Fíjense ustedes que la idea de prevenir una explosión es que del triángulo del fuego, del triángulo de la combustión, nosotros aislemos uno de los tres elementos. Quitamos el comburente, el combustible o la fuente de energía, la fuente de ignición. El comburente y el combustible forman la atmósfera explosiva en una industria, es decir, los dos de los tres elementos del triángulo están normalmente presentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si estos dos elementos están presentes, lo que tendríamos que hacer es tratar de evitar que el tercero también esté. Que una forma de proteger es colocar el equipo en aceite. ¿Cuál es la idea de colocar el equipo en aceite? Separarlo de la atmósfera explosiva. Ya. Si lo separamos de la atmósfera explosiva, el equipo que puede calentarse, que puede ser una probable fuente de ignición, no tiene la mezcla explosiva para poder encender esta mezcla. Entonces, es un tipo de protección. Normalmente los transformadores vienen en aceite. ¿Qué otro tipo de protección hay?
un equipo presurizado. Esto es algo que se utiliza mucho ahora. ¿Qué es la presurización? El equipo viene dentro de una protección tal, desde fábrica, como digo, no hay cómo colocarle después, de tal manera que el equipo está en contacto no con la atmósfera explosiva, sino está en contacto con un gas que puede ser inerte, o un gas a presión inerte que no tenga las características de atmósfera explosiva. ¿Qué significa adicionalmente? Que el equipo presurizado está totalmente cerrado porque si tuviera algún agujero, el ambiente externo podría penetrar. Y ojo, el ambiente externo es la atmósfera explosiva. Entonces es un equipo totalmente sellado a presión para tener adentro, como les menciono, un gas inerte o algún tipo de atmósfera que no permita, que no sea explosiva, es decir, que no tenga la mezcla de aire con oxígeno o de el aire con hidrógeno, etcétera. Y de esta manera estamos aislando igual la operación del equipo que está dentro de la cajita de la atmósfera explosiva. Estos dos métodos me aíslan el equipo de la atmósfera explosiva. Ojo, el equipo, al ser eléctrico, puede ser una probable fuente de ignición. Los equipos eléctricos, ustedes saben, tienen contactos que se abren, que se cierran, que generan chispas, que generan arcos, que se calientan, por eso son clasificados de acuerdo a una clase de temperatura. Y estos elementos que les he nombrado últimamente constituyen el tercer elemento del triángulo de la combustión. Entonces, los equipos eléctricos tienen esa capacidad de poder encender un ambiente explosivo, sin embargo, en los dos casos están aislados de la atmósfera explosiva. Siguiente tipo de protección, pulverulenta, EXQ. El equipo está rodeado, está encerrado dentro de una cubierta tal que tampoco tenga contacto con la atmósfera. ¿Cómo se consigue eso? Metiendo el equipo en un material como, por ejemplo, arena muy fina. Entonces, al meterlo en una arena muy fina, si es que el equipo eléctrico produce un arco, una chispa, este arco o esta chispa no va a poder encender la atmósfera explosiva que está cercana. ¿Por qué? Porque está rodeado de esta arena muy fina. Una protección pulverulenta. Siguiente protección, XD. ¿Qué tipo de protección es esta? Se llama antideflagrante. En este caso, no se trata de evitar la explosión, se trata de contenerla. En este caso, el equipo está dentro de una cubierta tal que puede soportar la explosión que se pueda producir. Es decir, no se aísla el equipo de la atmósfera explosiva. En este caso se tiene el equipo que puede generar una chispa, un arco, puede calentarse, está en contacto con la atmósfera explosiva, pero está cubierto con una carcasa tal que si es que se da la explosión, esta explosión queda contenida dentro del equipo. Es decir, la explosión no se propaga al exterior. Obviamente el equipo se va a dañar, se va a destruir, pero tomen en cuenta que la idea es proteger, si se puede, al equipo y evitar una explosión más grande. La vez anterior les había dicho que las explosiones empiezan no siendo gigantescas, sino empiezan con un foco pequeño, con una llama pequeña. Pero si hay una llama pequeña y hay un ambiente explosivo, entonces esa llama va a seguir consumiendo el ambiente explosivo y se va a convertir en algo mucho más grande. Si nosotros contenemos esta explosión en una zona pequeña,
de tal manera de que no se haga más grande, entonces bien estaremos protegiendo a la instalación. En este caso no al equipo, pero sí a la instalación. Mucha gente usa material antideflagrante para, como protección de los equipos. Eso también se llama equipo a prueba de explosión, les comento. ¿Ya? Seguridad aumentada, otro tipo de protección. ¿Qué es esto? Normalmente los fabricantes tienen sus procesos de fabricación en donde, por ejemplo, algunos siguen normas para la conexión de los terminales, de los bornes de conexión. Otros no siguen normas y simplemente hacen una conexión como la podríamos hacer cualquiera de nosotros. Tomen en cuenta ustedes que uno de los puntos en donde se pueden provocar chispas, estamos hablando de equipo eléctrico, es en los puntos de unión, en los puntos donde se tienen las borneras de conexión. De hecho, ustedes de pronto en alguna práctica de laboratorio acercaron el cable a la bornera para conectarle y le saltó una chispa pequeña. Estamos en un ambiente, en el laboratorio, que no era peligroso, pero si esa chispa pequeña de ese tamaño que ustedes la generaron al hacer una conexión en el laboratorio, se produce en una atmósfera de una industria que tiene proporciones suficientes de hidrógeno, esa chispa podría provocar la explosión. Entonces, bien, ¿en qué consiste la seguridad aumentada? Consiste en que los fabricantes toman especiales precauciones, siguen protocolos estandarizados, siguen normas de seguridad aumentada en el que les dice cómo hacer las conexiones, cómo atornillar los tornillos, hasta qué punto. Normalmente cuando uno atornilla un tornillo le da la vuelta hasta que cree que ya está bien, pero yo creo que está bien en mi criterio y cada uno de ustedes va a tener un criterio diferente. La norma, por ejemplo, yo qué sé, va a decir usted tiene que darle la vuelta, tiene que dar 2 vueltas y 3/4, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, todo está normado en la parte de conexiones y de tipo de elementos a utilizar para que sobre todo estas conexiones no tengan la posibilidad de generar chispas ni arcos, ¿ya? Un equipo, o sea, todos los equipos que tengan algún tipo de las protecciones que les estoy indicando, evidentemente son más caros. La seguridad aumentada es un método de protección que eleve el costo del equipo, no tanto como un equipo presurizado, de hecho, pero que es una buena opción cuando uno va a trabajar en un ambiente que no sea zona cero, por ejemplo. En zona cero podría no recomendarse seguridad aumentada porque tal vez necesito otro tipo de protección. Luego vamos, veamos los dos últimos, encapsulado. Y luego vemos la seguridad intrínseca. El encapsulado corresponde a una protección en la que el equipo esté encerrado, dicen una masa, por lo que no puede inflamarse la atmósfera explosiva. Es similar a la definición de equipo con protección pulverulenta. Está encerrado para evitar su contacto con la atmósfera explosiva. Y hay una protección, esta XN, que normalmente no se la utiliza, las normas la indican, no es muy utilizada, sobre todo para ambientes más peligrosos, porque me dice que el equipo no tiene la capacidad de inflamar la mezcla. ¿Ya? N significa no inflamable, el equipo está certificado por el fabricante de que no va a inflamar la mezcla. Como les digo, se utiliza en lugares zona 2, 21, 22, es decir, en zonas un tanto menos peligrosas, ¿ya?
muchos fabricantes no fabrican instrumentos con este tipo de protección. Y vamos a la última, la seguridad intrínseca. Hasta aquí, fíjense ustedes en las fotitos, hasta aquí, ¿cuál era la idea de la protección? El equipo puede calentarse, puede provocar chispas, pero estas chispas no van a estar en contacto con la atmósfera explosiva. Esa era la idea. Sin embargo, la seguridad intrínseca es un concepto diferente, es el único concepto diferente. La seguridad intrínseca limita la energía para que no se tenga temperaturas altas, para que no se tengan chispas o para que no se tengan arcos. Es decir, actuamos sobre el otro elemento del triángulo de la combustión, que es la fuente de ignición, y mantenemos controlada la fuente de ignición. Eso quiere decir que un equipo que tenga seguridad intrínseca va a provocar chispas, va a calentarse, pero no en la cantidad suficiente como para que pueda encender la mezcla explosiva. Es el único tipo de seguridad eléctrica, porque los otros es encerremos en una caja, quitémosle el aire, pongámosle dentro de polvo, de granos, pongámosle dentro de una caja que soporte la explosión, etc. Es decir, corresponden a protecciones de tipo mecánico. En la seguridad intrínseca, la idea es que el equipo no genere la energía suficiente para poder encender la mezcla explosiva. Y eso se consigue con elementos eléctricos, ¿ya? Bueno, aquí está puesto letra de identificación X y A y B. Hay una IC también que ya vamos a ver. Entonces, bien, cuando ustedes vean esta marcación en un equipo, X, O, P, Q, etcétera, ya saben qué tipo de protección tiene. Es la primera parte de una serie de letras que poseen los equipos y que me indican el tipo de protección, el ambiente en el que pueden trabajar, la temperatura máxima superficial y algunas otras cosas. Esto está identificado en la marcación ATEX, que ya la vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Inmersión en aceite, ahí tenemos un transformador inmerso en aceite, un equipo presurizado. Los equipos presurizados se utilizan muchísimo. ¿Cuál podríamos decir que es un problema de un equipo presurizado? Que como está encerrado dentro de un ambiente a presión con un gas inerte, etcétera, no tiene contacto con el ambiente exterior, lo cual es ventajoso para no tener posibilidad de hacer explotar una mezcla explosiva. Sin embargo, el problema sería el mantenimiento de un equipo presurizado. Un equipo que no sea presurizado puede ser mantenido en la industria por su personal de mantenimiento. Sin embargo, un equipo presurizado necesita protocolos especiales para mantenimiento. ¿Por qué? Porque primero hay que sacarlo del lugar en el que está, del lugar con ambiente explosivo en el que está, y luego hay que abrirlo, lo cual significa que se le quita la presurización, se le despresuriza al equipo. Se le llena del aire, que no debería ser la mezcla explosiva, se le da mantenimiento, etcétera, etcétera, y luego hay que volverlo a presurizar. Entonces, bien, este es un problema porque no todo el mundo puede realizar esto en las industrias. Hay empresas que se dedican a hacer este trabajo y en el caso de no tenerlo, uno tiene que enviar el equipo a la fábrica donde lo compró para que ellos puedan darle mantenimiento. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que normalmente los equipos presurizados son equipos sin mantenimiento, ojo, entre comillas, lo que significa que
el mantenimiento que se debe dar a los equipos es en tiempos muy, muy grandes. Consideren ustedes que, aunque la palabra lo diga, equipos sin mantenimiento, no es posible que un equipo no tenga mantenimiento durante todo su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque siempre se necesita limpiar, aceitar, cambiar una que otra pieza, alinear las piezas, calibrar el equipo, etcétera. Pero el nombre sin mantenimiento significa que estas acciones hay que hacerlas a tiempos bastante más grandes que en un equipo que no posee estas características, ¿ya? Equipo a prueba de explosión. Esta caja es un equipo a prueba de explosión. Va a contener la explosión interna. Es decir, esta caja va a resistir la presión generada por la explosión interna y no se va a deformar. Bueno, tal vez se deforme, pero no se va a romper, no se va a destruir para que la llama salga. Aquí están ejemplos de seguridad aumentada. Fíjense ustedes, estos son motores que el fabricante me dice están certificados según las normas ISE y en norma europea y cumplen las directivas ATEX. Y no les he puesto, pero esta era una foto en la que el fabricante me indicaba que estos motores están fabricados con seguridad aumentada. ¿Ya? Y aquí está una foto de un equipo con seguridad intrínseca y la nomenclatura de la protección según la directiva ATEX. ¿Ya? La seguridad intrínseca, ya habíamos visto cuál es el concepto. Ya vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste, por qué lo vemos en más detalle, porque les dije, es el único tipo de seguridad eléctrica. Ya. Antes de ir a un poco más de teoría de la seguridad intrínseca, vamos a ver el marcado ATEX. Fíjense, esto es parte de la normativa que dice todo producto certificado como ATEX. Ojo, y si está certificado como ATEX, significa que va a poder trabajar en los ambientes en los que la norma me indica. El fabricante me asegura eso. Por eso me indica a través de este marcado y con ese conjunto de letras que el equipo va a poder trabajar en esas zonas y sin problemas y no va a ser un riesgo para que el ambiente explote. Sin embargo, para que el fabricante pueda hacer esto, evidentemente pueda asegurarme esta protección, el fabricante tiene que haber hecho pruebas a sus equipos. Entonces, todo producto certificado como ATEX debe llevar una etiqueta de esta manera, en el que me indique el tipo de certificación o certificaciones que posee. Ejemplo, esta, CE. Esto CE se llama conformidad europea. Esta marcación de CE me indica que el fabricante me asegura que cumple todos los requisitos, lo que está abajo, legales y técnicos en materia de seguridad que están expresados en las normas de la Unión Europea, ¿ya? Es decir, el fabricante me asegura que este equipo cumple con todas las normativas que están establecidas en la legislación correspondiente en Europa. Por eso les digo que es más completa la directiva ATEX, porque engloba, aparte de tipo de protección, engloba normativa legal, partes administrativas, es decir, es una norma bastante completa. De hecho, si tiene estas dos letritas CE, los equipos pueden viajar sin ningún problema dentro de la comunidad europea. Y Europa, el fabricante me asegura que su equipo
está cumpliendo la normativa legal europea, lo cual indica que de acuerdo al criterio de los demás países podría cumplir en exceso con la normativa de los otros países. ¿Ya? Entonces, bien, aparte de este CE que me indica lo que ya les indiqué, debe tener debe tener el grado de protección IP, IP68, el grado de estanqueidad es otra norma que de protección que pueden tener los equipos, ¿ya? Y luego esta serie de letras, la tercera, la cuarta y la quinta línea. 2, 1G, EX y A, 2C, T4, T6, GA. O 2, 1D, X y A, 3C, T 135 grados centígrados, T 85 grados centígrados de A. No va a tener las tres, porque cada una significa una cosa diferente. Pero estas siglas, la 2, 1D, EX, TA, 3C, T 85, CDA, todo este conjunto de letras me indica la protección. Ejemplo, IA, aquí, les había dicho que la seguridad intrínseca podía ser IA, I, B y C. Este equipo tiene una protección intrínseca, lo de el 3C, 2C me indica el tipo de ambiente, la temperatura máxima superficial y otros parámetros que ya vamos a ver. Entonces, los equipos vienen con este marcado. Los equipos de la Unión Europea que cumplen la legislación legal vienen con este tipo de marcado. Aquí está el marcado ATEX. ¿Qué significa? Bueno, está en desorden, no está en el mismo orden de acá. Ah, no, sí, empieza con 2, está bien. Con 2 puede ser 2, puede ser 3, es del grupo del equipo. Después ponemos la categoría del equipo. Después se identifica si el equipo tiene protección para gas o para polvo, es decir, puede trabajar en un ambiente de gas o de polvo. Luego me indica el cumplimiento de las normas y aquí me dice el estándar CENELEC. El estándar CENELEC es la normativa legal en España, similar a la ATEX. La ATEX es más, está como más arriba. D o E significa el tipo de protección. 12, el grupo de explosión, es decir, el ambiente de hidrógeno, de acetileno, de etileno en el que va a trabajar el equipo. T4, la clase de temperatura. EX significa que está protegido contra explosiones, no es un equipo a prueba de explosión. EX significa que el equipo tiene protección contra explosiones que podrían darse en un ambiente peligroso. Es protegido contra explosiones. TD es la parte de protección cuando se va a trabajar en ambientes con polvo, porque, ojo, unas son las siglas para trabajar en ambientes con gases y otras son las siglas para trabajar en ambientes con polvo. A21 está puesto aquí, el modo de protección para clasificación de las zonas de las atmósferas con polvo y temperatura máxima de superficie. Esta parte de acá, las celestitas, corresponde al conjunto de letras que tienen que ir en los equipos que van a trabajar en zonas 20, 21 y 22, es decir, con polvos. ¿Ya? Aquí está un ejemplo de protección. 2, 3G, EXNA, 2C, T6, GCX. Grupo del aparato. 2, recuerdan que cuando vimos la vez anterior, les había dicho que el grupo del aparato es 1 y 2. 1 era para trabajar en minas. La norma ATEX apareció para definir protección en minas. Y 2 es para trabajar en cualquier zona que no sea minas. La categoría del aparato, el tipo de ambiente en el que va a trabajar. EX significa protección contra las explosiones. No, ojo, no significa que es un equipo a prueba de explosión. El estándar aplicado, que podría
colocarse, a veces se coloca otras veces no. Este grupo de GASI, también ya vimos los grupos de gases anteriormente, la temperatura de superficie y el nivel de protección normal, ya vamos a ver qué es, y X es si es que el equipo tiene alguna variación con respecto al estándar. Incluye algún otro tipo de información que el estándar no indica y que el fabricante quiere darlo a conocer. ¿Ya? Esta es la nomenclatura ATEX para equipos que van a trabajar. La primera parte es la misma y de aquí para adelante, fíjense que es diferente, 3C, 2 era gases, 3 era polvos, la temperatura de encendido, la temperatura de funcionamiento y el nivel de protección. Ya, es un poquito diferente. Estos son equipos. Saqué un ejemplo de un fabricante que me dice, me da la información del instrumento que está vendiendo y me dice que está aprobado para trabajar en ambientes de polvo. ¿Sí ven? Este equipo tiene esta protección, EX2G, GD, EXD, 12, GB, y puede trabajar en un XTB 13dB. Esto es un ambiente de polvo, pero también tiene presentaciones para trabajar en ambientes de gases. Ojo, un equipo que tenga protección para trabajar en un ambiente con gas no puede trabajar en un ambiente con polvo. ¿Por qué? Porque la atmósfera explosiva es diferente, tiene otras condiciones, tiene polvo. O sea, no son intercambiables. No puedo yo comprar un equipo para trabajar en zona 20, por ejemplo, y colocarlo en una zona 1, porque zona 20 es polvo, zona 1 es gas. No son intercambiables. Ya. El fabricante aquí me dice que está aprobado y esto significaría aprobado con normas ATEX, el simbolito, para trabajar en ambientes con gases y otros modelos para trabajar en ambientes con polvos. ¿Ya? Y bueno, me da las indicaciones, dice aprobación X y tararara. Significa que el fabricante certifica que sus equipos puedan trabajar en estos ambientes y cuenta con las aprobaciones de ATEX correspondientes. ¿Ya? Bien. Eso es en cuanto a las protecciones en general de los equipos. Recuerdan que les había dicho que hay una protección específica que es el único tipo de protección eléctrica, que es la seguridad intrínseca. Veamos un poquito en qué consiste esta parte de la seguridad intrínseca. Aquí está. Bien. La seguridad intrínseca, bueno, empecemos con esto. Uno define el ambiente, clasifica el ambiente en clases o en zonas, como quiera, de acuerdo a alguna normativa que decida ocupar. Y si es que uno no puede evitar que la atmósfera explosiva exista, lo cual puede darse en muchos casos, podría uno centrarse en evitar que pueda darse una fuente de ignición efectiva. Es decir, trabajar sobre el otro elemento del triángulo de la combustión. Eso corresponde a la seguridad intrínseca. Les he puesto aquí cuáles son los focos de ignición. ¿Qué es lo que puede producir el inicio de la llama en la atmósfera explosiva?
Las superficies calientes, de hecho, los motores eléctricos se calientan, por eso hay que clasificarlos con una clase de temperatura y esta clase de temperatura debe ser, la temperatura máxima debe ser menor que la mínima temperatura de ignición de la mezcla. Llamas y gases calientes, bueno, esto normalmente no se dan en equipos eléctricos. Chispas, material eléctrico, corrientes parásitas, electricidad estáticas, rayos, ondas electromagnéticas, radiación electromagnética, ultrasonido, hasta aquí, fíjense. Todo esto, todas estas partes, corresponden a señales que se pueden generar muy fácilmente en equipos eléctricos. Evidentemente no son las únicas fuentes de ignición, ¿no? Pero si ustedes ven, un gran porcentaje de fuente de ignición de la atmósfera explosiva se debe a la propia operación de un equipo eléctrico. Les he colocado aquí el efecto de la concentración en la energía de ignición, de la concentración de la mezcla. Fíjense ustedes que yo tengo en el eje Y el dato de la energía de ignición en milijoules. Y dependiendo del tipo de ambiente explosivo con la concentración de este ambiente explosivo, puedo tener una mínima energía para que esta mezcla explote. Estas curvas ya las vimos la vez anterior, bueno, no exactamente con el mismo eje X y el mismo eje Y, les expliqué indicándoles que las concentraciones de gases en el aire tienen una curva en forma de U que me indica el límite inferior y el límite superior de explosibilidad, ¿no es cierto? Más abajo de un límite X no se tiene suficiente gas, no se tiene el gas en proporciones suficientes. Más arriba de un determinado límite no se tiene oxígeno en proporciones suficientes como para considerarlo peligroso. Existe un punto de concentración en donde hay la máxima probabilidad de explosión con una determinada cantidad de energía producida por la fuente de ignición. En este caso, por ejemplo, si tenemos hidrógeno y aire a una atmósfera, la mínima cantidad de energía para provocar la ignición de esta mezcla son 20 microjoules. Y 20 microjoules se puede conseguir facilito con un equipo eléctrico. La mezcla propano-aire tiene una mínima energía de ignición de 250 microjoules. Cada atmósfera peligrosa que está constituida por un gas con el aire tiene diferentes curvas. Ya. En general, todos los componentes electrónicos tienen riesgo de generar una chispa, todos. Así sean los teléfonos celulares, así sean los equipos fabricados con microelectrónica. Ojo, en equipos que vienen en una placa pequeñita en la que todo está fabricado dentro de un sustrato de material semiconductor, se están generando corrientes que circulan, señales similares a relés que abren o cierran contactos. Todo es muy pequeño, pero todos los componentes electrónicos tienen riesgo de generar una chispa. A algunos equipos se les coloca protecciones mecánicas, se les meten arena, se les meten aceite, se les ponen carcasas antideflagrantes, se les pone dentro de una cubierta llamada equipo a prueba de explosión para contener la explosión, etc. Lo que ya vimos, protecciones mecánicas. Sin embargo, el método de seguridad intrínseca es una solución electrónica, lo que les indica, el único método de protección electrónica. Se basa en prevenir una fuente de ignición efectiva. ¿Qué significa efectiva? Del tamaño suficiente, del valor necesario para poder
encender la atmósfera peligrosa. La energía eléctrica se limita a valores por debajo de la energía mínima de ignición. Debo, con un equipo de seguridad intrínseca que vaya a trabajar en un ambiente de hidrógeno-aire a una atmósfera, la energía que va a generar mi equipo eléctrico debe mantenerse por abajo de 20 microjoules. Eso es la filosofía de una seguridad intrínseca. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué debo hacer? Debo limitar la corriente, el voltaje, la potencia y la temperatura. Corriente, voltaje, V por I significa P. Entonces debo limitar tanto la corriente, el voltaje, la potencia y la temperatura. Se limita a los circuitos de potencia baja. No puedo limitar la potencia en un elemento final de control. No puedo. No hay circuitos de seguridad intrínseca para elementos finales de control, porque estos trabajan con potencias altas. Entonces, bien, los equipos de seguridad intrínseca se limita a elementos de equipos de potencia relativamente baja. Es utilizado para sensores, para transmisores, para elementos que están en campo trabajando en atmósferas peligrosas, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de seguridad intrínseca, tenemos que definir dos zonas. El área peligrosa, la zona peligrosa y el área segura. ¿Dónde va a estar el equipo que va a necesitar seguridad intrínseca? En el área peligrosa. ¿Qué equipos normalmente son los que tienen seguridad intrínseca? Los elementos de medición y o control. De hecho, los elementos de medición pueden estar en la atmósfera peligrosa, los de control, por lo general se trata de que no estén en la atmósfera peligrosa, estén en el cuarto de control, donde hay una atmósfera no peligrosa, pero no podemos asegurar esta parte. Entonces, tengo los equipos que están trabajando en el área peligrosa. Y resulta que estos equipos siempre envían datos a los equipos que están en el área segura. El sensor colocado dentro de la torre de destilación, que es el área peligrosa, envía la señal a través de un transmisor que podría estar o podría no estar en el área peligrosa hacia el PLC que está en el cuarto de control considerado como área segura. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que el elemento de medición, ejemplo, un termopar, pongamos que tenemos un termopar en la torre de destilación, en donde estamos trabajando con vapores estamos generando acetileno que se está combinando con el aire en proporciones adecuadas como para catalogar a esa zona como zona peligrosa. Este termopar que está colocado en este punto envía la señal digamos que el transmisor está en el área segura. El termopar como tal no es un equipo que pueda generar ni el voltaje, ni la corriente, ni la potencia, ni la temperatura suficiente como para considerar que podría generar la ignición de esta mezcla, el termopar solo. Pero resulta que el termopar tiene alambres que están enviando su señal al transmisor que está en el área segura. Como el transmisor está en el área segura, este transmisor está alimentado en el área segura por una fuente de 24 voltios normalmente. Ojo, 24 voltios ya es un voltaje alto. Internamente el transmisor trabaja con corrientes que no son microamperios. Eso significa que la potencia de trabajo del transmisor, bueno, no va a ser 100 vatios, pero no va a ser unos cuantos microvatios o milivatios, podría ser un poco más. Si bien el transmisor está en el área segura,
como hay conexión entre el elemento de medición y el transmisor que está en el área segura, tenemos un circuito cerrado. Entonces, podría darse el caso de que en condiciones normales o en condiciones anormales de funcionamiento, en un determinado momento, por ejemplo, los 24 voltios del transmisor se vean acá. Si aquí tenemos 24 voltios, les aseguro que ese es el voltaje necesario para que esta mezcla pueda explotar. Tenemos las condiciones de fuente de ignición en cantidad suficiente, podríamos decir. Entonces, bien, ¿cuál es la idea de la seguridad intrínseca? El elemento de medición en el área peligrosa. El elemento al cual va conectado el sistema de medición en el área segura. En el medio colocamos la interfase de seguridad intrínseca. ¿Qué va a hacer esta interfase? Va a limitar la corriente, el voltaje, la potencia o la temperatura de lo que se produzca en el área peligrosa, ¿ya? Los equipos de seguridad intrínseca, ni los equipos, ni el cableado de seguridad intrínseca no deben, bajo condiciones normales ni anormales, emitir la suficiente energía eléctrica ni térmica como para encender una atmósfera. No. Entonces, bien, lo que yo les mencionaba, puede ser que en condiciones normales, cuando yo tengo el elemento de medición y el transmisor acá sin la seguridad intrínseca, en condiciones normales yo podría asegurar que nunca se va a generar un voltaje en el área peligrosa o una corriente va a circular por el área peligrosa suficiente como para encender la mezcla. ¿Podría asegurar tal vez que en condiciones normales? No. Pero tengo que analizar qué pasa en condiciones anormales. Y si es que no sé qué pasa, entonces tengo que asumir las peores condiciones. Con la seguridad intrínseca, yo voy a asegurar esto. Ojo, fíjense, equipo y cableado. Previo a ver cuáles son los equipos de seguridad intrínseca, hay dos tipos de equipos de seguridad intrínseca que se pueden utilizar, vamos a ver las definiciones, algunas definiciones que es conveniente conocer. Estas definiciones están en la norma porque toda la parte de seguridad intrínseca está normalizada. ¿Qué es un equipo intrínsecamente seguro? Es un equipo en el cual todos sus circuitos son intrínsecamente seguros. Perdón. Cuando hablamos de sistema de seguridad intrínseca, se puede entender mejor así. Un sistema está compuesto por varios equipos, diríamoslo así. Si es que nosotros tenemos uno de los equipos del sistema con seguridad intrínseca y los demás no me sirve de nada. Todo el sistema debe ser catalogado como intrínsecamente seguro. Entonces, bien, esto se aplica también a los equipos. El equipo puede tener varias partes. Entonces, todas las partes del equipo deben ser intrínsecamente seguras, deben asegurarme que no van a generar la energía suficiente como para encender la mezcla, para que todo el sistema sea considerado intrínsecamente seguro, ¿sí? Ese es el error que a veces uno comete. Coloca un equipo con seguridad intrínseca al lado de un equipo normal. Entonces, ¿qué significa? El sistema no es intrínsecamente seguro. ¿Qué son los equipos eléctricos asociados? Son equipos que comprenden tanto equipos intrínsecamente seguros como no, ¿ya? Que están diseñados de modo de que los que no sean intrínsecamente seguros no puedan dañar a los circuitos intrínsecamente seguros. Entonces, bien, anteriormente les dije yo que un sistema tiene varios equipos. Todos los equipos deben tener certificación de seguridad intrínseca para considerar al lazo intrínsecamente seguro. Sin embargo, si es que alguno no es intrínsecamente seguro, puede ser catalogado como eléctrico asociado.
Al ser catalogado como eléctrico asociado, tiene una certificación de que no me va a afectar ni a dañar al equipo intrínsecamente seguro. Por lo tanto, yo debo trabajar con un sistema en donde todos sean intrínsecamente seguros o donde algunos sean intrínsecamente seguros y otros tengan certificación de equipo asociado. Pero no puedo, no sirve de nada trabajar en un lazo en donde yo tenga equipos intrínsecamente seguros y otros que no tengan ninguna catalogación, no tengan ninguna certificación. Ahí sí, el lazo no es intrínsecamente seguro. Bien, vamos a ver el otro concepto. El otro concepto es el de equipo simple y equipo compuesto, aparato simple y aparato compuesto desde el punto de vista de seguridad intrínseca. Ojo, porque si ustedes buscan aparato simple en el internet les va a aparecer cualquier cosa. ¿Qué es un aparato simple? Es un componente electrónico, un equipo con parámetros eléctricos de tal manera que no pueda generar más de 1.5 voltios, 100 miliamperios, 25 milivatios. Y algunos fabricantes le añaden 20 microjoules. La norma completa es equipos que no puedan generar más de 1.5 voltios, 100 miliamperios, 25 milivatios o 20 microjoules. ¿Por qué? Porque estos equipos por sí solos, con estas características, no pueden generar una chispa suficientemente grande para encender la atmósfera. Entonces, se considera un aparato simple, ¿ya? Que no puede disipar más de 1.3 vatios y que es compatible con la seguridad intrínseca del circuito que está siendo utilizado. Estos aparatos simples, ejemplo, un termopar, es considerado un aparato simple, no me puede generar más de estos datos de voltaje, corriente, energía o potencia. El termopar es un aparato simple por él mismo. El RTD es un aparato simple por él mismo. Pero cuando está conectado con el transmisor, ya no es simple porque ya tenemos un equipo, un sistema compuesto por el sensor, aparato simple, y el transmisor, que no es aparato simple. Entonces, bien, si aparato simple es esto, aparato compuesto, ¿qué será? Lo que genera más de 1.5 voltios, 100 miliamperios, 25 milivatios o 20 microjoules. ¿Por qué es importante conocer esta definición? Porque, como les menciono, los aparatos simples por sí mismos, como son elementos que no generan la suficiente cantidad de energía, pueden ser considerados por ellos mismos intrínsecamente seguros, pero solitos. El momento en el que ya están conectados al transmisor, el sistema ya es un equipo compuesto y ya no es intrínsecamente seguro. El otro concepto importante es el de aterramiento de seguridad intrínseca. Unos tipos de seguridad intrínseca, hay dos tipos, dos equipos, dos clasificaciones de instrumentos, de equipos que sirven para proveer de seguridad intrínseca. Uno de los dos necesita una tierra. Y resulta que esta tierra es especial. Fíjense que dice que de acuerdo a la norma, bla, 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 un sistema de tierra de seguridad intrínseca debe poseer un conductor dedicado. Ciertos equipos de seguridad intrínseca, llamados barreras de seguridad intrínseca, necesitan tierra, obligatoriamente, y la tierra es súper importante. Esta tierra de las barreras de seguridad intrínseca deben tener un conductor dedicado, aislado del sistema de potencia, excepto en un punto, de manera que las corrientes no fluyan normalmente hacia tierra,
y que estén confiablemente conectados a un electrodo a tierra de acuerdo al artículo 250 de la NEC. NEC ya es normativa americana, ven cómo se juntan. ¿Qué significa? Que las barreras de seguridad intrínseca deben tener tierra, y esta tierra tiene ciertas características que ya les voy a indicar a continuación, y ese es uno de los problemas por los cuales a veces uno no puede utilizar un sistema de seguridad, una barrera de seguridad intrínseca. Si uno no asegura una buena tierra, la seguridad intrínseca no funciona. ¿Ya? Entonces, bien, les dije que habían dos tipos de seguridad intrínseca. El uno son las barreras de seguridad intrínseca y el otro son los aisladores galvánicos. Esos son los dos tipos de seguridad intrínseca que existen. ¿Qué es una barrera de seguridad intrínseca? Es un equipo que está colocado entre el instrumento de campo que está trabajando en la atmósfera clasificada, en la atmósfera explosiva, y el elemento en el área segura, que puede ser un controlador, que puede ser el transmisor, etc. Es decir, es este equipo. Esto es la barrera de seguridad intrínseca. Y también es el aislador galvánico. Se colocan aquí, sino que sus características son diferentes. ¿Cuál es la función de la barrera? Limitar la energía que se envía hacia el área clasificada, hacia el área peligrosa, en condiciones de operación normal o anormal. Fíjense que la seguridad intrínseca es la única filosofía de protección que me garantiza la seguridad en condiciones de falla. Las protecciones mecánicas no me garantizan la operación, la seguridad en protecciones de falla. Esta es la única que lo hace. De este modo, ¿cuál es la conclusión? Que al utilizar una barrera de seguridad intrínseca, las explosiones se pueden prevenir, porque la energía eléctrica, de voltaje, corriente, potencia, temperatura, energía, se mantienen dentro de límites seguros, que elimina la posibilidad, bueno, aquí está elimina, mentira, reduce la posibilidad de que se produzca una explosión por fuente de ignición o por calor, por temperatura. Esto es una barrera de seguridad intrínseca. ¿Qué debe limitar? La corriente. ¿Cómo limito la corriente? Con resistencias y fusibles en serie. La limitación de la corriente es en serie. Es un típico circuito que seguramente ustedes lo vieron cuando estaban viendo electrónica. Son circuitos limitadores de potencia, de corriente y de voltaje. ¿Cómo limitan la corriente? Con resistencias y con fusibles. El fusible se rompe el momento en el que pasamos cierta cantidad de corriente. ¿Y cómo limitamos el voltaje? Con diodos Zener. ¿Sí? Y fíjense ustedes aquí. Una barrera tiene un sistema de tierra que es separado, que es llevado de manera independiente hacia la tierra general, pero que debe tener ciertas características especiales. ¿Ya? Porque todos los puntos de referencia tierra dentro de la misma empresa deben interconectarse para mantener al mínimo las variaciones de voltaje en estado transitorio y en estado permanente. Sin embargo, la fuente de la tierra del sistema de la barrera de seguridad intrínseca no tiene que compartir el cable con la tierra de un motor. Al final van al mismo lugar y tienen la misma variación de voltaje, si es que hay, porque siempre va a haber, pero deben mantener sus conductores de manera separada.
¿Ya? Entonces, bien, este es un esquema básico de una barrera. Esta es una barrera simple. ¿Por qué? Porque tiene la protección en una de las dos líneas. En el área peligrosa tenemos 2 alambres, en el área segura 2 alambres. Tiene la protección de contra el exceso de corriente en una de las líneas, podríamos llamarle la línea activa, está la línea pasiva, y tiene protección de voltaje en paralelo mediante 3 Zeners. Podría la barrera ser doble, es decir, tener resistencias y fusibles tanto en la línea de arriba como en la línea de abajo, para proteger la cantidad de corriente en las dos líneas. Esa sería una barrera doble. Y los Zeners que están colocados aquí, pueden existir 1, pueden ser 2, pueden ser 3, 4. De pronto ustedes tienen una configuración en la que se ponen 2 diodos en paralelo, 2 diodos en serie, pero en antiparalelo, no ánodo con ánodo, cátodo y ánodo, cátodo, sino el uno dado la vuelta. Algunas configuraciones diferentes. Es muy importante la configuración de la protección del voltaje, que es esta. ¿Es hecha con Zeners? Sí. En algunas configuraciones, como les estoy indicando. Pero, ¿por qué son diferentes estas configuraciones? Porque de este circuito depende la desviación efectiva del voltaje o de la corriente hacia el sistema de aterramiento. Esto me va a limitar el voltaje y me va a permitir en un determinado momento la conducción de la corriente hacia tierra. Por eso es importante la tierra. Es muy importante el Zener, el diodo y la conexión a tierra, porque hay que evitar que un eventual flujo de corriente vaya hacia el área peligrosa. Eso es lo que evita el sistema de resistencias fusibles y Zeners. Y el Zener lo que hace es desviarme este exceso hacia tierra. ¿Cómo la filosofía de la protección es desviar el exceso de corriente a tierra? Si es que uno no puede tener un sistema de tierra lo suficientemente bueno, normalmente se dice que con conexiones de menos de 1 ohmio, no es conveniente utilizar una barrera de seguridad intrínseca. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que esta barrera va a funcionar confiablemente y me va a desviar el exceso de energía hacia tierra. Es por eso que las instalaciones de los sistemas de puesta a tierra, que se lo hace con normas, suelen ser costosas. Ustedes tienen que contratar a alguien que específicamente siga un protocolo de normas para conectar la tierra de la seguridad intrínseca, lo cual implica que no es asunto solo de comprar la barrera, no es asunto de comprar el termopar con seguridad intrínseca y conectarlo, porque tengo que, aparte de eso, verificar que mi sistema de tierra de seguridad intrínseca funcione adecuadamente. ¿Ya? Aquí tenemos otro esquema, se llama barrera pasiva también. Las barreras de seguridad intrínseca se denominan barreras pasivas. Aquí está. En el caso de que hay una falla, ¿qué hace? Me envía la corriente a tierra. La barrera debe tener menos de 1 ohmio. Fíjense que el sistema va a la misma tierra.
Pero, por otro lado, el sistema utiliza, las barreras de seguridad intrínseca utilizan cables de seguridad intrínseca. Por eso todo lo que se refiera a utilización de seguridad intrínseca sí es más caro. Utiliza cables especiales de seguridad intrínseca que por otro lado tienen una codificación celeste, no azul, celeste. Estos cables, bueno, les puse algunas de las características, no les puse todas. Tiene unas propiedades específicas dadas por la norma, que no son las mismas características de cualquier cable. Si ustedes, al utilizar un equipo de seguridad intrínseca, no tienen una buena tierra, ni utilizan el cable adecuado, ustedes no pueden asegurar que tengan protección de seguridad intrínseca en su sistema. No pueden asegurarlo. Así compren el termopar con seguridad intrínseca con un certificado de fábrica. Ustedes, si todo lo demás de la conexión no está hecho con las normas correspondientes ni con los cables correspondientes, en realidad están perdiendo el dinero invertido en el termopar con seguridad intrínseca, ¿ya? Aquí les he puesto algo de información. Ustedes pueden ir, buscar la página web. Hay mucha información referente a barreras de seguridad intrínseca y muchos fabricantes. Los fabricantes me indican cuáles son las características de su equipo. Este fabricante, por ejemplo, me dice que me da, fíjense, me da barreras de seguridad de un canal con diodos shunt construidas para trabajar con transmisores de 2 hilos, de 4 a 20 miliamperios. Me indica la conexión y las características. Este es un fabricante. No. Bueno, hay algunos otros. Vamos a ver ahora los aisladores galvánicos. ¿Qué es? Bueno, una barrera Zener consiste en diodos Zener 1, 2, 3, 4 o más fusible, más resistencia. ¿Qué pasa en caso de cortocircuito? ¿Qué pasa cuando, por limitar la corriente, el fusible de la barrera se abre? Normalmente, cuando un fusible se abre, se daña, ¿no es cierto? Y cuando se ha dañado el fusible, no hay cómo reponer el fusible, hay que cambiar la barrera. Y la barrera no es barata. Entonces, bien, en ese caso, bueno, no solamente en ese caso, por esta razón y por algunas otras, hay la opción de los aisladores galvánicos de seguridad intrínseca. ¿Qué hace un aislador galvánico? Convierte las señales de entrada. ¿Cuáles son las señales de entrada? Las señales que salen del elemento que está en el área peligrosa. Elemento en el área peligrosa, aislador galvánico, convierte esas señales en unas señales de salida de igual o distinto valor o magnitud. Y además les da un aislamiento galvánico. Funcionan como si fueran un transformador. De hecho, algunos tienen un transformador. Para proveer un aislamiento, el elemento que todos conocemos que me da aislamiento es un transformador. Los aisladores galvánicos, algunos de ellos tienen un transformador de aislamiento que me da una alimentación flotante con respecto a tierra, ¿sí? ¿Cuál es la característica de un transformador? Que ustedes, si quieren lo conectan a tierra, si quieren no lo conectan a tierra, pueden tener una tierra en el un lado, otra tierra en el otro lado. Es decir, puede tener una alimentación flotante con respecto a tierra.
Lo que significa que cuando yo no estoy segura de tener un sistema a tierra con las características que necesita la barrera, una opción es usar un aislador galvánico, ¿no? ¿Qué tienen los aisladores galvánicos? Tienen un sistema de aislamiento, algunos tienen un transformador, también utilizan fusibles, un diodo Zener y una resistencia para limitar los voltajes y las corrientes que van al área peligrosa. Pero tiene esta parte del aislamiento que me evita la conexión a tierra, por lo que no es necesaria una puesta a tierra dedicada. Entonces, en ese caso, uno se ahorra el costo de la instalación, que, como les dije anteriormente, puede ser alto. Aquí tenemos un gráfico. Perdónenme. Aquí tenemos un gráfico en la que un fabricante me ofrece aisladores galvánicos. Las barreras galvánicas o aisladores galvánicos son técnicamente adecuadas para cualquier aplicación de seguridad intrínseca. Ojo, todo el sistema debe ser intrínsecamente seguro. Aquí tengo los datos técnicos de un aislador galvánico. ¿Qué sirve para tener como líneas de entrada termopares o RTDs? Si ustedes se fijan, están los dos en el área peligrosa y este es mi aislador galvánico, que me convierte las señales de milivoltios, me amplifica la señal, me da una señal de corriente más alta y conecto la resistencia de carga en el lado seguro. Aquí está otro aislador galvánico. En sistemas de pesaje se utilizan muchos sistemas intrínsecamente seguros. Ya. Aquí está indicando que es un aislador galvánico de seguridad que evita utilizar las barreras Zener, es decir, si ustedes se fijan en la conexión no aparece en ningún lado la tierra. Y una ventaja de los aisladores galvánicos es que pueden tener algunos canales. Eso significa que yo puedo colocar más de un instrumento a él. En el caso anterior, fíjense que este era un aislador que tenía una entrada de termocupla y una entrada de RTD. Yo puedo colocar los dos. Bueno, aquí tengo solamente un aislador para una celda de carga, pero puedo tener presentaciones de aisladores galvánicos con varios canales de entrada. ¿Ya? Bien, recuerdan que anteriormente les dije que la seguridad intrínseca podía, que era la seguridad llamada EXI, podía tener dos letras, habíamos visto antes, IA, IB, y les mencioné que también existía una IC. Cuando uno cuando uno va a escoger el método de seguridad intrínseca, y bien sea barrera o aislador galvánico, tiene que ver en qué ambiente va a trabajar. Y de eso depende la A, la B o la C. El nivel de protección IA se recomienda para trabajar en ambientes como zona 0 o zona 20. Tiene una protección de seguridad intrínseca y la diferencia entre los tres, fíjense ustedes, es en el caso de que se produzca un único error contable, en el caso de que se produzcan dos errores contables en los equipos.
si se produce un único error en los equipos, y acá abajo sin nada de esta parte. ¿A qué se refiere la IA, la IB y la IC? Es algo que vamos a ver posteriormente que corresponde a los niveles de integridad de la seguridad, es decir, la parte de seguridad de industrias, en donde vamos a tratar el tema de seguridad de forma más global. En ese caso, al hablar de seguridad, uno tiene que especificar el nivel de seguridad que tendría por la utilización del equipo correspondiente e inclusive indicar qué va a pasar si es que se tiene error en el sistema. Ojo, la seguridad, un sistema de seguridad me evita que puedan darse condiciones anómalas o que en caso de que se den, estas sean controladas. Pero al hablar de seguridad, tenemos que hablar también de qué pasa si el sistema de seguridad falla. Y eso es lo que hay que considerar cuando se habla de seguridad. Si falla y qué falla dentro del sistema de seguridad y cuántas fallas se pueden permitir dentro de un sistema de seguridad. Esto es una teoría bastante extensa que la vamos a ver muy poco. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de seguridad intrínseca? Entre otras, que evita el poner equipos a prueba de explosión. Un equipo a prueba de explosión es un equipo grande. ¿Por qué? Porque debe contener la explosión en su interior, ¿ya? Para contener esta explosión en su interior, la carcasa del instrumento debe soportar la presión que se produzca por la explosión. Entonces, eso significa que la carcasa es de un material muy fuerte, muy robusto, y normalmente no son equipos pequeños. Se puede realizar mantenimiento, comparándolo con los equipos presurizados. El mantenimiento lo tiene que hacer alguien especializado. En un sistema de seguridad intrínseca, el mantenimiento es bastante más simple. Y bueno, esta parte ya es asunto legal. Las primas de seguros pueden ser más bajas. ¿Por qué? Porque al estar utilizando un sistema de seguridad intrínseca, usted está demostrando que se está preocupando de la seguridad de su industria. Entonces, bien, toda industria tiene un seguro. Si es que usted al seguro le demuestra que está utilizando equipos que de una o de otra manera van a minimizar el riesgo de la explosión, la prima de los seguros suele ser más baja. Bien, pero eso también puede pasar si es que usted utiliza cualquiera de los otros métodos de protección. ¿Ya? Un equipo intrínsecamente seguro no reemplaza equipos a prueba de explosión o presurización. No reemplaza, no es lo mismo. Y en general los equipos que cumplen con la clase de temperatura T4 se consideran intrínsecamente seguros por ellos mismos, ya que las temperaturas no superarán los 135 grados y normalmente los equipos que disipan menos de 1.3 vatios se mantienen bajo esa temperatura. Entonces podría considerarse un equipo que tenga certificación T4 como un equipo intrínsecamente seguro. Aquí les coloqué la foto de un equipo que tiene la certificación ATEX, que me indica que tiene seguridad intrínseca. ¿Dónde está? Clase de... Esto me decía el grupo de explosión, la clase de gases, la clase del dispositivo, X, protección contra explosiones en general, ¿no es cierto? Y A, seguridad intrínseca. Como decía, es para trabajar en zona 0 o zona 20. Y acá tenemos el grupo, el 2C es el grupo de gas. ¿Sí? Y aquí está algo de información dada por otro fabricante que me vende un RTD con cable azul
significa que este RTD es un sensor que tiene seguridad intrínseca, usando la barrera apropiada, por eso tienen el cable azul, y pueden trabajar en ambientes clasificados de esta manera. No. Y tiene el certificado de conformidad. Está certificado de conformidad. TC es otra, TCAR Global Limitada, es otra certificadora, no SE es otra certificadora, ¿ya? Bien, ¿dudas, preguntas hasta esta parte? Quiero trabajar con la norma ATEX que ustedes tienen en el aula virtual. Les voy a colocar, es esta, para hacer ejercicios respecto a esta parte que hemos visto. Ingeniera, una consulta. Buenos días. Buenos días, dígame. Dentro del proyecto estábamos viendo que para ¿qué certificados, primerito, qué certificado es uno ROHS? No tengo idea, les cuento. ROHS. Debe ser alguna certificadora. A ver, déjenme ver. Debe ser alguna certificadora específica. Ya le voy a ver qué es la certificación. Sí, es una certificadora. Ah, ya. Otra consulta. Por ejemplo, para nuestro proyecto. Alemana. Dígame. Para nuestro proyecto, como es una industria alimenticia, ¿qué certificado qué certificados podríamos estar buscando en los equipos para que es industria alimenticia o es diferente? Bueno, no necesariamente porque sea industria alimenticia, usted tiene que certificarlo con normas ATEX. Por ejemplo, las normas ATEX que hemos visto sirven para que los equipos puedan trabajar en ambientes peligrosos. Entonces, en una industria alimenticia, usted tendría que primero determinar qué parte, qué zona es, no sé, zona 0 o zona 20 o zona... Si usted hace esa clasificación, usted puede utilizar alguna certificación ATEX o certificación CE o certificación ROS, que estoy viendo, para sus equipos. Podría utilizar eso. Ahora bien, por el hecho de ser industria de alimentos, usted tiene otras normas que no hemos visto aquí para los equipos que van a trabajar específicamente en industrias de alimentos. Esas normas no las hemos visto. Aquí hemos visto normas generales para trabajar en ambientes peligrosos, sin especificar que sea de alimentos o que sea de fabricación de cemento o planta nuclear. No hemos especificado esa parte. La industria de alimentos tiene normas específicas que le dicen qué protección debe tener el equipo si es que usted quiere que el equipo esté en contacto con el alimento, cómo debe ser la forma, el material, etcétera, etcétera, específicamente para industrias de alimentos. Esas normas no las hemos visto. Ah, vea, pero sí, la directiva ROS dice restringe el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, esta norma ROS, por lo que veo, me indica, si es que, bueno, no me indica, me da mediante la normativa correspondiente el dato de si el equipo dentro de su operación puede estar trabajando con sustancias peligrosas, como por ejemplo dice mercurio, plomo, cromo y cadmio, plastificantes y retardantes, lo que significa que esta normativa ROS
al indicarme este dato, si es que, por ejemplo, el equipo eléctrico en su operación desprende plomo o con el tiempo desprende plomo, me podría estar indicando en qué aplicaciones utilizarlas o no. De pronto, tal vez una certificación RoHS podría utilizarse en una industria de alimentos en el sentido de que usted va a poder asegurar que su equipo no va a generar o va a despedir estas sustancias peligrosas. Pero es otro tipo de protección, ¿me entiende? Yo le aseguro que por la operación del equipo, este no va a generar plomo, por ejemplo. Y como no va a generar plomo, entonces yo lo puedo utilizar en una industria de alimentos. Es una norma alemana de reciclaje. Interesante. Dutch Recycling. Ya, claro. Eso también me sirve para, justamente en la parte de reciclado. Si un equipo tiene una certificación RoHS, significará que tal vez el proceso de reciclado es diferente, más fácil, alguna cosa de esas. ¿Sí? ¿Está contestada su pregunta o no? Sí, gracias, gracias, Inge. Ya. Entonces, bien, esta es la hoja que ustedes tienen en el aula virtual. Podrían verla allá o pueden verla aquí. En esta hoja está resumida la norma ATEX, cómo identificar el equipo con el marcado ATEX. Ya saben ustedes qué es C, qué es X. Y en la parte de abajo está colocado los tipos de protección, la clasificación y también está puesto esta parte de las normas NEMA, que todavía no la vemos. ¿Ya? Lo que significa que todo lo demás ya pueden ustedes definirlo. Y aquí está, por ejemplo, en esta parte. Aquí está un equipo con el marcado correspondiente. Esta parte de aquí es la que me indica el ambiente en el que puede trabajar el equipo y la protección que tiene el equipo para trabajar en ese ambiente. ¿Ya? Es lo mismo que les indiqué anteriormente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les indico, les doy una nomenclatura y ustedes me indican qué significa. ¿De acuerdo? Entonces vamos acá. X de B y A 2A 3GB. ¿Sí lo están viendo? No, Solo la norma estamos viendo. No, solo la norma. Ya. Entonces cambiemos. Listo, ahí sí lo pueden ver, ¿no? Por favor, revisen la hoja del aula virtual e indíquenme qué significa esta serie de letras colocadas en una etiqueta de un equipo. Revísenlo con la hoja y me indican eso y me mandan al aula virtual. Les voy a dar unos 5 minutos para que puedan tener el tiempo para la revisión y la escritura correspondiente.
Disculpe, hija, para responderle era al aula virtual o al chat le respondemos. Al chat, perdón. Ya listo, hija. Gracias. Me confundo entre aula virtual y chat, es al chat. Ingeniera, buenos días. Una consulta. ¿Debemos de ponerle el significado, o sea, ejemplo, esta letra significa tal cosa, tal cosa, tal cosa, o como que un significado general? El equipo, al tener este marcado, tiene X está protegido contra explosiones. DB significa que puede tal cosa. Y A significa que el tipo de protección es tal cosa. 2A significa que el ambiente en el que puede trabajar es bla, 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 bla. T3 implica que la máxima temperatura de superficie va a ser bla, 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 bla. Y GB, etc. Ah, listo, les dije, muchas gracias. Pero todo, ¿no? O sea, X, DB y A, 2A, T3, GB, todo. Sí, están viendo la presentación. Ojo, lo que les decía, EX es un equipo contra explosiones, no es un equipo prueba de explosión. Significa que el equipo tiene una protección que le va a permitir trabajar en un ambiente en el que haya riesgo de explosión y lo va a proteger mediante la protección tipo IA, que es no sé qué cosa.
Inge, buenas tardes, disculpe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo diferencio en que si estamos trabajando nosotros Es que hay una tabla, la una es de gases, de vapores, y la otra es de atmósferas combustibles. Espéreme un ratito, ya le contesto.